El periódico de Birmingham publicó un artículo bastante interesante en los primeros días de enero del año 2001 en la edición del sábado. El título del mismo era «Trabajador muerto en su escritorio por 5 días». Escuche lo que este artículo decía. Los ejecutivos están tratando de averiguar cómo es que nadie se enteró que uno de sus empleados estuvo en su escritorio muerto por 5 días, hasta que alguien se acercó para preguntarle si estaba bien. George Tugglebaum, de 51 años, que había sido empleado por esta firma editorial por más de 30 años, aparentemente tuvo un paro cardíaco en su piso abierto de la oficina central, la cual compartía con otros 23 empleados. Él falleció silenciosamente el lunes, pero nadie se dio cuenta hasta que el sábado por la mañana un empleado de limpieza se acercó para preguntarle por qué estaba trabajando durante el fin de semana. El jefe de este hombre dijo lo siguiente: George era siempre el primero en llegar y el último en irse, por lo cual a nadie le pareció extraño que estuviera en la misma posición y nadie dijo nada. Siempre era absorbido por su trabajo y no era de hablar con nosotros. Una autopsia reveló que estuvo muerto por 5 días después de un ataque coronario. El artículo termina diciendo esto: usted debería darle una palmada a sus compañeros de trabajo de vez en cuando. Todo parecía estar bien. Él estaba sentado en su puesto de trabajo, vestido, en su escritorio, rodeado de libros, mirando hacia adelante. Parecía estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Es posible que la iglesia se vea exactamente como este hombre. Mi propósito hoy es darle una buena palmada. Una iglesia del siglo I recibió esta carta, la cual está registrada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto». En el Evangelio de Mateo capítulo 7, mientras el Señor predicaba un famoso sermón del monte, le dijo a un grupo de personas en los versículos 21 al 23 de esta manera: escuche bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Hasta ahí lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que sin Cristo no teníamos vida espiritual. Sin Cristo, el espíritu no ha sido regenerado, traído a la vida por la unión con Cristo. Al leer estos pasajes concluimos que es posible ser una iglesia que se ve como si estuviera viva, pero que no tiene el poder del Espíritu Santo o la dinámica de un ministerio eterno y efectivo. También es posible ser una persona que dice ser creyente y que hasta sirve en el nombre de Cristo, haciendo todo tipo de milagros, y no tener el poder de Cristo resonando en su corazón, estando así engañado, sin regenerar y eternamente perdido. Nunca en la historia de la humanidad el mundo ha sido tan influenciado con la religión. Prácticamente todo el mundo tiene una religión, todos reclaman algún Dios propio. En nuestro país, el cristianismo aparentemente ha progresado de una manera increíble. Televisión cristiana, radio cristiana, industria discográfica, casas de publicaciones y editoriales, instituciones educacionales, mega iglesias y hasta aún bestsellers tenemos. Todo parece indicar que el cristianismo está muy fuerte. Aún así, George Gallup escribió de manera muy realista las siguientes palabras. Escuche bien. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos la Iglesia ha hecho tantas incursiones y a la vez logrado tan poca diferencia. ¿Cuánta realidad hay en estas palabras? ¿Cómo puede ser que la Iglesia tenga las mismas estadísticas de divorcio, aborto, sexo prematrimonial y todo tipo de obsesiones que los incrédulos? ¿Cómo puede ser que la Iglesia, por los siglos, le ha dicho al mundo con claridad que se arrepienta,
Pero en nuestra generación, la Iglesia necesita arrepentirse al igual que el mundo. Esto sucede de a poco, pero seguro, cuando la relación espiritual con Cristo se relega a un costado y la religión toma el primer plano. Ahora, existe algo llamado buena religión. La religión que es una realidad espiritual, la que está centrada en Cristo, que alza en alto la cruz de Cristo y advierte de pecado y de juicio. Santiago escribió en cuanto a la religión pura y sin mancha, la de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Estos eran individuos en la época de Santiago que no tenían dinero para pagar por lo que recibían y no podían hacer nada a cambio de lo que recibían. Si la religión pura está relacionada con actos de amor, la religión impura está relacionada con actos de liturgia y ceremonias. La religión falsa sirve a aquellos que pueden pagar por los servicios. Si la religión pura hace una diferencia interna en el corazón de las personas, entonces la religión falsa solo se interesa en lo externo, en cuanto a la reputación de esa persona. La religión falsa puede ser una mega iglesia o un bestseller, mientras que la verdadera religión bien puede ser una iglesia de pueblo y libros polvorientos. La religión falsa siempre ha sido el enemigo del Evangelio. Hoy, alrededor del mundo, los obstáculos al Evangelio no son ataques demoníacos o trabas políticas. El enemigo del Evangelio es la religión organizada hoy en día. El problema de la religión no es nada nuevo para nosotros. Por favor, vaya conmigo, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Mire allí los versículos 37 al 46 que voy a leer en este momento. Dice Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En el versículo 44, ahora el Señor usó una analogía sarcástica de los profesionales religiosos de la época. Fíjese de nuevo: sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ahora, esto nos lleva de regreso al tiempo de la Pascua, cuando se lavaban las lápidas de los sepulcros. Era parte de una limpieza general de Jerusalén para que la ciudad se viera muy linda en vísperas de la Pascua, cuando miles y miles de judíos llegarían a la ciudad. Parte de la ley requería que no hubiese contacto con los muertos, lo cual se expandió y pasó a cubrir también el no contactarse con las tumbas. Sin embargo, el problema residía en que a veces algunas tumbas no estaban bien marcadas y la gente no las veía bien. Si una persona caminaba sobre una tumba, quedaba ceremonialmente impura. Con tanta gente viniendo a Jerusalén, parte de la costumbre era, antes de la Pascua, limpiar y blanquear las tumbas para que se vean bien. Para librarse de accidentes y que algún israelita se contaminara, pintaban las lápidas de blanco.
De esa manera, nadie caminaría sobre una tumba sin saberlo. En Mateo capítulo 23, el Señor le dijo más específicamente a los religiosos de esos días, en los versículos 27 al 28 y el versículo 33, de esta manera. Si me quiere acompañar, por favor, Mateo 23, 27, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios que leemos en este momento. Entonces, Jesús les dice: «Ustedes, fariseos, son como sepulcros blanqueados. Atraen la atención a ustedes mismos. Se los ve bien y limpios, pero no representan la vida, representan el desgaste, o sea, la muerte. Y las personas que los admiran y los siguen no se dan cuenta que al estar bajo vuestra influencia, al estar codo a codo con ustedes, están tocando muerte y se están contaminando». Amigos, el sistema de la religión sigue siendo en la actualidad el camino más efectivo y popular en el camino al infierno, créalo o no. A donde encuentre religión organizada, sea donde fuere en el mundo, olfateará el olor de la muerte. La religión siempre estuvo y siempre estará en el negocio del blanqueo. No cambia nada por dentro, solo se enfoca en lo exterior. ¿Escuchó bien? La religión siempre estuvo y siempre estará en el negocio del blanqueo. No cambia nada por dentro, solo se enfoca en lo exterior. Recuerdo cuando visité la Catedral de San Esteban en Viena, Austria, unos años atrás. Se trata de una catedral maravillosa que está en pie desde la Edad Media. Yo estaba con mi esposa visitando a una pareja de la iglesia que se fueron de misioneros a Ucrania. Ese día estábamos de paseo y entramos a la catedral para disfrutar su inmensidad y esplendor. Vimos un pequeño letrero de un tour que se ofrecía y comenzaba en el subsuelo. No queríamos quedarnos con la intriga, así que nos quedamos esperando allí para hacer el tour. Cuando este comenzó, me sorprendí al darme cuenta que estábamos viendo cosas de la época de Martín Lutero, aquel monje que intentó reformar la Iglesia Católica. En una sala se encontraban los ataúdes de los ex arzobispos de Austria. La fecha de su nacimiento y muerte estaban grabada en esos viejos ataúdes. Vimos el ataúd de un arzobispo que vivió en el año 1550 y nos preguntábamos qué habrá dicho este hombre de su contemporáneo Martín Lutero. Luego seguimos bajando por el subsuelo de la catedral a unos pequeños cuartos de piedra que apenas estaban iluminados. Estas habitaciones, que parecían pequeñas cavernas, estaban llenas de huesos humanos. Yo no podía creer que estábamos viendo esto. El guía nos dijo: muchos de estos huesos fueron pulidos y apilados por enemigos de la iglesia. La mayoría de estos restos son de los muertos por la epidemia negra. Yo me pregunté cuántos cristianos habían pasado sus últimos años limpiando y apilando huesos. Cuando terminó el tour, me quedé atrás y esperé al guía, que era un estudiante universitario de Viena. Entonces le pregunté: ¿por qué la iglesia permite que la gente vea que el fundamento de esta iglesia y su sótano son literalmente un cementerio? Él dijo con un tono un poco casual: la catedral necesita una puesta en valor, así que lo que con los fondos de las visitas guiadas vamos a conseguir, vamos a restaurar la apariencia de la catedral. Yo pensé, qué irónico. Esta iglesia medieval fue construida y aún se mantiene, por decirlo así, sobre los huesos de muertos. Ese es el camino de la religión. La religión tiene esa costumbre de construir monumentos para esconder su miseria.
Su negocio es el de blanquear tumbas, hacer que se vean mejor y sentirse bien con sí mismos. No va a decir nada en cuanto al pecado y la depravación. Solo darle un par de manos de pintura dominical y listo, ahí está. Es todo. No se va a hablar de sintonías de la vida espiritual, tales como el hambre y la sed de justicia, o del arrepentimiento y el compromiso con la pureza moral. No voy a decir nada de las demandas del discipulado y la reforma de vida, del hablar del corazón y de los deseos, absolutamente nada. Solo quiero escuchar un himno, un versículo y una bendición y nada más. Un poquito de pintura y listo, ¿se da cuenta? Esa es la reacción de la iglesia en la actualidad. Los expertos en crecimiento de iglesias están en gran demanda y pasan a ser consejeros en cuanto a cómo invertir en marketing, cómo hacer que las cosas sean más entretenidas, cómo no ofender al incrédulo y cómo hacer que una iglesia sea atractiva a aquellas personas que no conocen al Señor. Un autor escribió lo siguiente, escuche. En la actualidad, declarar explícitamente la verdad de la palabra de Dios es algo que se lo tiene como ofensivo, como sofisticado y poco efectivo. Ahora, se nos dice que podemos obtener mejores resultados si primero entretenemos a las personas y les damos pautas para el éxito y psicología popular. Una vez que se sienten cómodos, van a estar listos para recibir verdades bíblicas diluidas y en pequeñas dosis. Esto es lo que dice un autor. El pastor también de una reconocida mega iglesia hizo una declaración que reveló cómo ha sido engañado con las nuevas filosofías al decir lo siguiente, escuche. Voy a gastar menos tiempo con sermones largos y aprovechar más tiempo preparando predicaciones más cortas. He descubierto que la gente hasta perdona la mala teología con tal de salir antes del mediodía. ¡Oh! ¿A qué punto hemos llegado? Amigos, hay muchísimas iglesias con denominaciones conocidas que parecen estrecharse hacia el cielo, pero en realidad están encubriendo una doctrina que está guiando a muchos al infierno. Puede ser que estas iglesias estén repletas, pero la muerte y la decepción son sus características principales. Estoy indignado con el enemigo del Evangelio, y el enemigo de la verdad del Evangelio no es el mundo, sino la religión. Jesucristo le dijo a los religiosos de su época lo que podemos decir nosotros en la actualidad, tanto a la religión organizada como a hombres y mujeres. Él les dijo, ustedes dirán que tienen una religión, pueden parecer vivos espiritualmente, pueden que hagan obras dignas de religiosos, pero se justifican a sí mismos, se satisfacen a sí mismos y se engañan a sí mismos, están siguiendo el camino que lleva al infierno. Serán religiosos, pero no han sido redimidos. Bueno, eso es suficiente para la introducción del programa de hoy. He dicho todo esto para darle una idea de lo que sería la audiencia a la cual Pablo va a hablar ahora. En su carta a los creyentes en Roma, Italia, este lugar que hasta el día de hoy representa para miles de millones de personas la verdadera religión con todas sus creencias y rituales. Pablo los va a estremecer y enfadar y seguramente revelarles la gracia de Jehová, intentar convertirlos al camino, la verdad y la vida que solo se encuentran en la obra de Jesucristo. Unos 10 u 11 siglos atrás, la Iglesia hizo las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia. Muchas veces las divisiones le dan en el clavo, pero en otras oportunidades no. Creo que Romanos capítulo 2, versículo 17 es el lugar propicio para comenzar un nuevo capítulo. Lo digo porque aquí Pablo se apresta a dar un tercer discurso. Usted recordará que en Romanos capítulo 1, Pablo se dirige al hombre inmoral. En el capítulo 2 le habla al hombre moral y ahora cambia y se pone a hablarle al hombre religioso. Desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta la primera parte del capítulo 3, Pablo condena al hombre religioso ya que él mismo está tan perdido y en peligro del juicio de Dios como el incrédulo inmoral del capítulo 1 y el incrédulo bueno y moral del capítulo 2.
Pablo ahora comienza a dirigirse al judío, que era el ejemplo supremo de la seguridad religiosa. Si había alguien que tenía toda la razón del mundo para sentirse seguro en cuanto a su posición ante Dios, se trataba del judío fiel. ¿No? Si había alguien que podemos decir se iba al cielo y no debía de preocuparse por el juicio de Dios, esa persona sería el judío fiel y religioso. Recuerde que Pablo mismo era judío. ¿Se acuerda de eso? De hecho, él había sido un fariseo, uno de los hombres religiosos que Cristo condenó. Pablo sabía cómo pesaban, sabía dónde ponían su confianza, y él comienza, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a remover sus defensas. Pero en este momento el tiempo ha transcurrido muy rápidamente. Qué rápido que pasan los minutos cuando uno está estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo en Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18, el mensaje que denominé la religión y el camino al infierno, el negocio de blanquear. Esta es la primera parte. Ya estamos finalizando, pero le animo a que pueda sintonizarnos una vez más en el día de mañana para seguir desarrollando diferentes verdades de la palabra de Dios. Quiero mostrarle 6 razones por las cuales los judíos fieles se sentían eternamente seguros ante Dios. Este es el desafío para mañana. Le espero. Vamos a ver 6 razones por las cuales los judíos fieles se sentían eternamente seguros ante Dios y decían que Dios no los iba a juzgar. ¿Sabe usted cuáles son estas razones? Si no, le espero mañana, una vez más, aquí en Sabiduría para el Corazón, para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios. Que Dios le bendiga eternamente.